Buenos días. Me ha tocado presentarte, voy a hacer un remix, porque si no hablaré más que tú con el currículum que tienes. Licenciado en Filología, Joaquín Santos, licenciado en Filología Hispánica, diplomado en Trabajo Social y magíster en Estudios Sociales Aplicados. Funcionario del IAS desde su creación, ocupó durante 7 años el puesto de subdirector de Programas de Acción Institucional de la Dirección Provincial de Zaragoza. Ha sido profesor asociado de la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y desde hace 8 años ocupaba el puesto de asesor técnico en la gerencia del IAS, puesto desde el que participó en la elaboración de documentos técnicos que dieron lugar a la Ley de Servicios Sociales de Aragón, el Decreto de Catálogo de Prestaciones. Ha participado socialmente en diferentes entidades y organizaciones sociales. Ha escrito 2 libros, El cuarto pilar y El síndrome de Katrina, y actualmente gerente del IAS. Y con esto ya te doy paso para que... Vale. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, daros las gracias por darme la oportunidad de estar en casa. En el fondo, pues un colegiado más de este colegio, en el que me encuentro muy a gusto, y no sé contar tal vez la anécdota que yo creo que puede venir al caso de que en realidad el observatorio como tal lo vio la luz en una junta de gobierno en la que participaba como secretario, que estamos aquí varios de aquella junta, que nos hemos saludado antes, que la presidenta era Ana, y que se nos ocurrió que era importante que hubiera un momento, un espacio, un lugar donde pudiéramos oír a gente como Fernando Fantova, que nos mueva bien la cabeza con sus propuestas y sus conceptualizaciones que resultan absolutamente imprescindibles. Entonces, bueno, la sensación muy agradable de estar, bueno, en cierto modo eso, en casa, entre colegas, entre amigos y amigas, sobre todo además porque luego encima en la mesa de después participáis nada menos que Félix, con el que hemos compartido muchísimo trabajo en los servicios sociales, Encarna, que me acogió formidablemente en Almería cuando estuve presentando el libro, el síndrome de Katrina. Va a conectar Coldo desde Gran Canarias, que encima es que menudo, es que encima todos los que hay hoy aquí hablando, pues me hacen encontrarme tremendamente a gusto. Y os felicito por no porque me hayáis invitado a mí, sino por los demás personas que habéis escogido para hacerlo. Luego creo que también para mí, me gusta decir estas cosas porque es contar de alguna manera desde dónde hago la intervención, desde una perspectiva no tanto intelectual o de responsabilidad institucional, sino incluso emocional, que yo creo que al final tiñe la forma en la que uno se posiciona y habla de las cosas. Entonces, en ese sentido, también, aunque no es la primera intervención en un acto del colegio, porque el otro día estuvimos con el tema de las emergencias sociales, pero sí que es la primera vez que como director gerente del IAS estoy en un observatorio, y bueno, también para mí tiene ese valor, digamos, emocional. Bueno, entro un poquito más en el tema. No sé si anticipar, porque la intervención de Fernando, de alguna manera, que en la que coincido en muchísimas cosas, nos hemos encontrado en los últimos años, y yo creo que hemos coincidido en cantidad de elementos, y quizá uno definitivo que fue definitivo, yo creo que para que nos lleváramos muy bien, es esa obsesión por conceptualizar el sistema de servicios sociales, y sobre todo por la detección del gran problema que tenemos con el objeto del sistema, que nos dificulta enormemente el avance, y la propuesta que Fernando hace de definición del objeto, que obliga a darle muchísimas vueltas y que en buena medida comparto, y bueno, yo creo que está muy bien. De todas maneras, yo creo que, por hacer un repaso, sí que entiendo que en materia de servicios sociales, del sistema de servicios sociales, llevamos una evolución, y evidentemente estamos ante la necesidad de continuar avanzando. Hemos avanzado muy deprisa, de forma insuficiente seguro, porque en eso estamos, y con la intervención que acaba de tener Fernando está claro que nos queda mucho por hacer. De cualquier manera, creo que hay que ser a lo mejor conscientes de que en el año 77, en el Boletín Oficial del Estado, se definían, quedaban reflejados dónde quedaban encuadrados lo que hoy son los sistemas de servicios sociales,
y no solemos ser conscientes de que en el año 77 los servicios sociales estaban encuadrados en 4 ministerios distintos y en las 2 únicas administraciones locales que existían en aquel momento, que eran las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, que tenían la competencia en beneficencia. Por lo tanto, desde entonces, desde el año 77 a hoy, llevamos un largo proceso de reestructuración del sistema, de conceptualización o reconceptualización del sistema, y seguramente sí de generar estructuras jurídicas y económicas que han permitido avanzar hasta donde estamos, siendo conscientes de que efectivamente nos queda mucho por avanzar. Yo creo que al final, independientemente de que efectivamente tenemos el problema del objeto, en un Estado de Derecho son los derechos, las leyes, los que generan al final el marco en donde puedes encontrar o exigir un derecho y disfrutarlo. Y yo creo que en ese proceso hemos fundamentalmente tenido 2 grandes momentos, 2 generaciones de leyes de servicios sociales, lo contaba en el 4º pilar, una primera generación de leyes de servicios sociales que se hace en los años 80 y que crean todavía un derecho, pero que con una carga importante todavía de arbitrariedad sobre todo por la falta de seguridad económica en la garantía y porque la garantía jurídica de esos derechos era todavía muy escasa. Estaba dentro del marco, eso es lo que ganamos, dentro del marco del derecho administrativo y por lo tanto de su procedimiento, de la capacidad de hacer un recurso de alzada, incluso irse a un contencioso, pero con una posibilidad muy incierta de conseguir o garantizar ese derecho. Y está la LOAS y otro montón de leyes de servicios sociales que yo denomino de primera generación. Yo creo que otros que hablan de generaciones de leyes de servicios sociales hablan incluso de una tercera, de una cuarta. Yo hablo de 2 porque entiendo que en realidad cambios fundamentales en los tipos o en las formas de las leyes, en sus contenidos, en realidad no ha habido más que un cambio importante que se produce en la primera década de este siglo y que tiene que ver con la incorporación del concepto del derecho subjetivo en los servicios sociales. En realidad, lo que aporta el hecho de que sean derechos subjetivos, lo que hemos podido ver después, por culpa de la crisis o gracias a la crisis, como lo queráis decir, es una mayor garantía en la defensa judicial de ese derecho. Y, de hecho, en materia de dependencia, es cierto que los ciudadanos han podido ir a los tribunales y han podido ganar unas cuantas sentencias que les han dado la razón, porque había un derecho subjetivo garantizado con las leyes que existían. Con las primeras leyes de servicios sociales eso no era posible. En el contencioso administrativo, simplemente con argumentar por parte de la Administración que no había recursos suficientes para atender el derecho, era suficiente para que aquel derecho decayera. Ahora no es así. Ahora los ciudadanos ganan esas sentencias judiciales. Bien, es verdad que con un potente o dificultoso proceso judicial de llevar adelante su reclamación. Lo cierto es que yo creo que en las leyes lo que reflexionaba también, yo creo que es lo iba a comentar, además lo tenía en lo previsto, lo que más nos costaba en las leyes de segunda generación, y de hecho es cierto, yo también coincido con Fernando, ninguna es capaz siquiera, sí que tiene un objeto de la ley, pero no un objeto del sistema. Lo que decía Fernando, eso es así. En las leyes que se han venido haciendo hasta ahora es fácil encontrar un objeto de la ley, pero cuando te pones a buscar desesperadamente, incluso en las que uno ha podido participar en elaborar a qué se dedica el sistema de servicios sociales, lo cierto es que no lo encuentras y no está. Y en las que se hicieron después de las de Aragón tampoco, y en alguna que se ha quedado en el tintero le sugerimos que lo hicieran, supongo que desde diferentes perspectivas, pero al final decayeron y no se acabó de hacer. Pero ciertamente yo creo que ahí tenemos el principal problema. Yo creo que en el marco del sistema en Aragón, lo que hicimos a través del catálogo fue intentar solventarlo, ese problema del objeto, definiendo en el decreto 6 necesidades sociales que establecen el marco de atención. Al final, las 6 necesidades sociales, quitado esa polémica de si la garantía de ingresos es o no el sistema de servicios sociales, que evidentemente es un tema abierto y en el fondo relativamente, no sé, bueno, yo creo que polémico y en cierto modo secundario al valor conceptual del debate, ¿no?
Yo creo que lo que definíamos eran 6 necesidades que al final se parecen mucho a esa interacción entre la autonomía funcional y la integración relacional. Bueno, que al fin y al cabo eran pues la convivencia adecuada, la integración social, estoy hablando de memoria, por la información, bueno, la autonomía funcional como tal aparecen 6 necesidades sociales que lo que harían es diseñar el marco externo del sistema. Yo también coincido con Fernando, si no hay un marco externo del sistema que lo configura su objeto y que define exactamente a qué nos vamos a dedicar el sistema de servicios sociales y, por lo tanto, qué es nuestro y qué no es nuestro y, por lo tanto, qué servicios sociales y qué es salud o qué es educación o qué es empleo o qué es vivienda, evidentemente ahí tenemos ese problema que heredamos histórico desde hace muchísimos tiempos, que es una dicotomía, un binomio, una discusión entre a qué nos dedicamos y al final nos dedicamos o a todo o solo a los pobres y marginados. Y al final el debate sigue estando ahí. Es algo que yo me acuerdo que leí en un librito de Gustavo García y José Manuel Ramírez de los años 80, ya lo identificaban y hablaban de esa dicotomía, ese problema enorme que tenemos en definir a qué nos dedicamos. Y cuando nos hemos dedicado, de hecho los nombres de los, lo hago un poco atropelladamente, pero los nombres de los departamentos han sido en ese sentido. Incluso el nombre del sistema ha sido terriblemente controvertido. Ha sido sistema antes de servicios sociales, fue acción social, fue bienestar social. No sabíamos muy bien ni siquiera, no ya lo que hacíamos, y ni siquiera cómo no nos llamábamos. Hemos conseguido por lo menos llegar a identificar cómo nos llamamos, al menos en las 17 leyes de servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas. Pero por ejemplo, la nuestra era de acción social, ley ordenadora de la acción social. Había otras que se llamaban igual. Quiere decir que incluso en la denominación había dificultades a la hora de definir a qué nos dedicamos. Bueno, yo creo que en el catálogo intentamos solventar ese problema que en la ley quedaba sin resolver, y porque las construcciones de los sistemas, porque se tienen que hacer desde una perspectiva conceptual y tienes que ir elaborándolas conceptualmente, a veces las elaboras sobre la marcha, es lo que nos pasa. Entonces hay cosas que descubres como problema en un momento posterior y las tienes que resolver en un momento posterior. En Aragón lo intentamos resolver con un doble cuadro, que yo creo que es un concepto útil, y ese doble cuadro es el primero, el de fuera, es el que configura a qué nos dedicamos, es el marco del objeto. Nosotros en el catálogo definimos con 6 necesidades sociales, pero en el fondo no habría grandes problemas para identificar el que plantea Fernando, y me digo que yo creo que se mueven, y el cuadro interno son las prestaciones concretas que el sistema da, y es donde es necesario avanzar. Es lo que en realidad el ciudadano individual puede reclamar a la Administración. Yo también estoy de acuerdo en esa idea de que los derechos deben poder ser reclamados individualmente, sino se intangibilizan de alguna manera. Y yo creo que es importante esa singularización de los procesos personales y de las personas. Por lo tanto, entiendo que tenemos ese problema del objeto que hay que definir en positivo, que tiene que ser individual, universal y al final prestacional. Bueno, ahí estaríamos. Yo creo que ahí tenemos en Aragón ese encaje. Yo creo que en otras comunidades autónomas no lo han tenido tan claro. Tal vez ahora Castilla y León ha avanzado en esta misma dirección. Yo creo que otros catálogos no lo aclaraban de la misma manera, pero bueno, es opinable. Bueno, esas leyes de segunda generación, por lo menos la aragonesa, concretaba ese derecho subjetivo. No todas las comunidades autónomas han publicado una ley de segunda generación, hay todavía unas cuantas que no. Todavía les queda por recorrer eso. Decíamos que la gran diferencia, o por lo menos entendíamos así, era el derecho subjetivo, la concreción de esos derechos en un catálogo, en un objeto, y por lo tanto luego en unas prestaciones concretas que se pueden reclamar. El cuadro de dentro siempre es más estrecho que el de es decir, digamos, un cuadro, el de fuera del objeto, el de dentro son las prestaciones concretas. Entre medio hay cosas que sí serían objeto pero no se atienden, pero eso siempre así, porque las necesidades o aquello que se atiende evoluciona con el tiempo y evoluciona en su definición política al final, hacia adelante o hacia atrás. Y luego hablábamos de otra cosa que era característica de los derechos subjetivos, y es que los créditos deberían ser ampliables. Pero bueno, luego lo cierto es que hemos descubierto que los créditos ampliables tienen mucho que ver con las leyes de presupuestos, y que lo mismo te da ponerlo en la ley de servicios sociales, que luego el consejero de Hacienda ya se encargará de concretar esos créditos ampliables y hasta dónde. Pero bueno, de cualquier manera, ahí estábamos, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos hemos vivido un importante recorte de derechos y sobre todo de presupuestos que han puesto en serio riesgo, al menos la parte que hemos conseguido avanzar.
sabiendo y siendo conscientes de que nos queda mucho. Yo no sé, últimamente la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado un ranking de las comunidades autónomas donde más se ha recortado en los últimos años y que sabéis en qué puesto está Aragón en el ranking por la cola o de los más recortadores. En el tercer lugar. Somos los terceros que más hemos recortado en general, no solo en servicios sociales. Bueno, eso es lo que nos falta o lo que nos queda. Yo creo que la crisis ha puesto también de manifiesto nuestras dificultades, que son, lo tenía escrito, no es porque lo haya dicho Fernando, me encanta haber coincidido con él en esto también, es definir nuestro objeto de atención, nos sigue costando, independientemente de que yo creo que la propuesta de Fernando o la que nosotros hacíamos en el catálogo nos ayuden a avanzar, no está ni mucho menos colmado el debate conceptual en este tema. Yo creo que en cierta medida al final no lo tiene nadie. Si te coges la definición de salud de Alma Ata de la OMS, es como para cortarse las venas también, porque esos también se dedicaban a atenderlo todo. Quiere decir que el problema no es exclusivamente nuestro, aunque nosotros tenemos un serio problema ahí, efectivamente. Y yo creo que tenemos un problema de relevancia en el aparato legal. Pese a que las leyes no lo hacen todo, no, son imprescindibles para avanzar. El hecho de que no estemos como tal sistema protegidos en la Constitución, ni siquiera nombrados, es un problema que nos dificulta avanzar. Y yo creo que nos quedan otros dos temas en el que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que hemos avanzado, pero necesitamos seguir avanzando, que es conseguir tener relevancia como sistema, tanto a nivel político como mediático. Yo creo que sí que conseguimos tener presencia mediática, hemos conseguido avanzar en la aparición en los discursos políticos, pero es cierto que si bien en el nivel político aparece en las comunidades autónomas, yo creo que por lo menos en Aragón aparece en el discurso de los políticos de primer nivel actual, tanto de la comunidad autónoma como de los ayuntamientos principales, no aparece así en el ámbito estatal. Yo creo que básicamente porque no es una política estatal, no tanto porque no sean relevantes políticamente, sino porque son relevantes políticamente solamente a nivel de las comunidades autónomas. Y eso creo que es efecto en buena medida de la inexistencia del sistema en la Constitución y como política de Estado. No solo como política, es política en las comunidades autónomas. De hecho, yo creo que en los discursos concretos que se están haciendo incluso en esta campaña electoral aparecen los servicios sociales en los discursos al menos de algunos políticos a nivel comunidad autónoma, pero es cierto que no hemos conseguido traspasar esa barrera de la política estatal, que es la que tiene una relevancia fundamental en los medios de comunicación, sí en los medios locales. Yo creo que también es verdad que como intervengo como gerente del IES, yo creo que toca decir también qué estamos haciendo y qué vamos a intentar hacer. Yo creo que en parte también, si me invitabais, era para eso. Yo creo que bueno, tenemos un momento de crisis, lo seguimos teniendo, pero coincido con la idea, yo creo que será común en esta sala y con mucha gente, en que solamente podremos considerar que hemos salido de esta crisis económica, que también en cierta medida es conceptual e incluso ideológica, si los ciudadanos salen de la crisis. Por lo tanto, entiendo que lo que nos corresponde, al menos a mí como gerente del IAS, es conseguir que los servicios sociales sean una prioridad política. Yo creo que en el caso del Gobierno de Aragón, al que represento, ha sido así y está siendo así. Yo creo que, de hecho, se está debatiendo ya la ley de presupuestos del año que viene y el IAS como instituto pasa de un presupuesto de 302 millones a 339, que es una subida de un 12%. Prácticamente se recupera lo recortado en los últimos 4 años. Nos ponemos en cifras casi del año 2009 en presupuesto, no en ejecutado, porque en alguno de esos años, 2009 y 2010, el ejecutado fue superior a esas cantidades. Pero bueno, yo creo que en un año se recupera una cantidad muy importante de dinero que se ha venido recortando. Y al fin y al cabo, las leyes de presupuestos son el reflejo, la radiografía real de la importancia política que se le da a una política determinada. Bueno, yo creo que en este sentido es relevante. Lo cierto es que en ese presupuesto la mayor parte del dinero va a dependencia.
prácticamente sube un 20% las cantidades que se pueden destinar a dependencia. No está presupuestado todavía la renta social básica, luego hablaré un poquito más de eso, porque todavía no está aprobada la ley, pero es previsible que en el momento en que se apruebe aparezca una modificación presupuestaria que suba todavía más las cantidades económicas destinadas a servicios sociales. No me atrevo a comentar ya ni porcentajes ni cuantías, aunque lo cierto es que la renta social básica está presupuestada en un ejercicio anual en unos 90 millones de euros, comprometidos tanto por el presidente del Gobierno como por el consejero de Hacienda, y ahora mismo el IAI está gastando 30, está presupuestado en 32,5 para el año que viene, es decir, que se espera una subida de 60 millones. Si eso se hiciera de cara a 2016-17, estaríamos hablando que el IAS podría estar gestionando alrededor de 400 millones de euros. Es una subida de un 33% en realidad de presupuesto. Bueno, yo creo que eso le da una relevancia importante a lo que queremos hacer. Ya sabéis que en estos meses que llevo de gestión de gerente del IAS hemos hecho un esfuerzo por hacer que los derechos subjetivos fueran reales dentro, efectivamente, del marco de lo que presupuestariamente era posible, pero sí que hemos podido hacer real que el ingreso a Aragones de inserción, que es un derecho subjetivo, lo fuera. Hemos conseguido que esté más o menos al día, sobre todo por lo menos en la provincia de Zaragoza. Ya sé que en Huesca, ya sé por qué, además he visto al compañero que me lo preguntaba el otro día, ya sé por ha habido una baja de personal en Huesca y por eso ahí se ha retrasado. Bueno, hemos presentado hace unos días el anteproyecto de ley de renta social básica. Yo creo que aquí hay una parte importante que sí que entronca con lo que acaba de comentar antes Fernando, que es la parte importante. Bueno, de todas maneras la voy a comentar muy por encima. Básicamente lo que pretendemos hacer es sustituir al ingreso a Aragones de inserción, pasar de un modelo de rentas de inserción, que es el común en general en la mayor parte de las comunidades autónomas, a un modelo que supere en cierta medida ese esquema conceptual, que entiende que solamente se puede pagar una cantidad económica si se firma al mismo tiempo un acuerdo de inserción. Y lo que pretendemos es plantear, y está planteado así, es un doble derecho, un derecho al acompañamiento de los itinerarios de inclusión social y el derecho a una garantía de ingresos mínima. Yo debo decir que también la inspiración ha salido antes en algunos casos. Yo creo que convendría que incorporáramos en el debate conceptual que hagamos en materia de políticas sociales, de servicios sociales, una cosa que nos dificulta mucho el idioma castellano. Lo ha dicho antes Javier cuando hablaba del Consejo Social de Zaragoza, del tema de lo político. Tenemos un serio problema en España al hablar de política, porque en una única palabra identificamos conceptos que otros idiomas separan. Los de lengua inglesa separan tres conceptos distintos, los nombran con tres palabras distintas. Ese hecho de tener en una única palabra conceptos distintos genera dificultades de comunicación y genera grandes barullos mentales. Los ingleses, los de lengua inglesa, distinguen entre polity, que sería aquello que se dedica a la filosofía política, por lo tanto a los grandes valores, al concepto de los grandes valores, que es lo que al final inspira todo lo que hacemos. El policy, que sería la gobernanza, la gestión concreta de los asuntos, de qué forma lo podemos hacer de formas distintas, sería una parte más en la que ya los técnicos sí que entraríamos y que estaría en ese marco, y el politic, que tendría que ver con lo que sería de los partidos. Y son tres cosas muy relacionadas pero distintas. Si las identificamos como cosas distintas, funcionan de forma distinta. Bueno, pues en el marco del politic, es decir, de la filosofía política, el anteproyecto de ley de renta social básica pretende cambiar o incorpora dos formas distintas de entender los valores de igualdad y de libertad. Normalmente estamos muy acostumbrados a oír, por esa dificultad que también tiene el lenguaje, cuando hablamos de igualdad tenemos que ponerle detrás un adjetivo: igualdad de oportunidades, igualdad de lo que sea, igualdad ante la ley o igualdad no sé qué, porque si no, no acabamos de entender de qué estamos hablando. Lo que intentamos incorporar en el anteproyecto de ley de renta social básica es un concepto que creo que tendría que ser general a todos los sistemas del bienestar social, y que es el de la igualdad básica de resultados. Es un concepto relativamente distinto,
del que hemos venido manejando hasta ahora, que suele ser igualdad de oportunidades, que no digo que no tenga que seguir manejándose a la vez que el otro, pero quiere decir que si nos planteamos como objetivo, como valor básico de nuestra convivencia, el que los sistemas de protección social tengan que garantizar al menos unos resultados similares para la mayor parte de la población, estamos pensando de una forma distinta a si pensamos en un marco puramente competitivo. No me da, porque me acaban de avisar que me queda relativamente poco tiempo, lo voy a dejar ahí. Bueno, pues ahí estaríamos. En el anteproyecto de ley incorporamos ese doble derecho, la garantía de ingresos que estaría allí. Si luego queréis y hay tiempo para preguntas, os puedo concretar más. Y sí que añadimos un elemento en el que queremos avanzar muy significativamente, que es el que tiene que ver con los acompañamientos a los itinerarios de inserción. Ahí quedaría, en el texto del anteproyecto, queda solamente configurado, necesita todo un desarrollo, pero entendemos que queremos cambiar el actual modelo, que lo que hace es dar una serie de subvenciones a las entidades sociales para que hagan lo que les parezca, y bien lo hacen en esta materia, a un marco distinto, por un lado, en el que las administraciones locales puedan intervenir con proyectos concretos o con una nueva dedicación de los profesionales a los que querríamos, sobre todo del trabajo social y de la educación, sobre todo del trabajo social, porque el educador social jamás ha estado dedicado a la burocracia en términos generales, de la tarea puramente de control o burocrática para llevarlo al ámbito de la inclusión social o de los acompañamientos a los itinerarios. Eso por un lado, y cambiar el modelo de subvencional por el modelo de contrato por servicio concreto, con el tema de las entidades. Entonces no sería tanto una subvención, tú haces lo que quieras, sino vamos a identificar qué itinerarios hace falta hacer, vamos a ponerles un precio y vamos a decir quién hace ese itinerario y cuánto vale lo que hacemos. Al final eso lo podemos identificar, lo podemos evaluar y podemos mejorar nuestras formas de actuación o de trabajo. Esa sería un poquito la idea. Muy rápidamente, en dependencia, la idea es, con esa recuperación de los presupuestos, acabar de poner en marcha el catálogo de prestaciones, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con los servicios. Ya sabéis que nos queda mucho por hacer, pero se está previsto ampliar el número de plazas de residencia concertadas, acabar la ayuda a domicilio, es decir, conseguir tener ayuda a domicilio, la teleasistencia ya está, y sí que hay una prestación nueva que parte de una, yo creo que engancha un poquito con alguna de las cosas que decía Fernando, lo que sería la prestación de promoción de la autonomía personal, el servicio de promoción de la autonomía personal, que al final lo que pretendemos hacer, y casi lo dejaría aquí, si no ya no daré para más, es una prestación fundamentalmente pensada para personas de grado 1, dependencia moderada, que es decir, tiene una importante carga de prevención primaria o secundaria, y que lo que pretende hacer es dar, el corazón serían unas 12 horas mensuales, bien de fisioterapia, bien de terapia ocupacional, entendiendo que en la terapia ocupacional entra la estimulación cognitiva, acompañadas de otro tipo de prestaciones que en la práctica, o servicios, o como se quieran decir, contenidos prestacionales que en la práctica hemos venido dando y se han perdido, como podría ser el cuidarte, el apoyo, grupos de apoyo emocional para tanto para los propios dependientes como para los cuidadores habituales, y algún otro tipo de prestación de tipo formación, que se hizo en tiempos cuando Luis, que lo veo ahora, era director general de este negocio, hace de 8 a 4 años atrás, y que se hicieron programas de formación específica tanto de los cuidadores como de los propios dependientes. Bueno, toda esa carga de contenidos muy distintos, incorporados de formas distintas, la idea es ofrecerlos en una prestación. Se va a hacer durante el año que viene. Quería destacar ahí que esa experiencia que nos permite hacer la promoción de la autonomía personal tiene experiencias previas, tiene esa formación que se hizo, tiene el propio Cuidarte, que surge como una iniciativa de los propios trabajadores sociales de un hogar, y que luego se ha ido extendiendo, e incluso lo que tiene que ver con por eso hemos empezado en Barbastro, una experiencia piloto que ha empezado ya, que está funcionando ahora. Había una experiencia previa en Barbastro, en el hogar de Barbastro. Los propios profesionales del centro decidieron empezar a hacer algún tipo de atención, que en ese caso era de estimulación cognitiva. Bueno, todas esas experiencias previas
y la experiencia piloto que estamos poniendo en marcha ahora, se trata de ir consiguiendo definir conceptualmente el diseño de lo que estamos haciendo ahí, incorporando y pasando al ámbito de los servicios, o por lo menos es lo que entendemos que podría servir. Bueno, lo dejo aquí porque me imagino que esto me habré pasado de tiempo. Bueno, sí, a ver, si yo te dejo un minuto, si en un minuto acabas las propuestas, porque yo creo que nos interesa a todos saber lo que proponen desde el Gobierno de Aragón. Quiero decir, es más que nada para que no se alargue y que te puedan hacer alguna pregunta que me parece interesante. Entonces, si quieres nombrarlas simplemente. Muy telegráficamente, en menores estamos haciendo un esfuerzo especialmente en acogimientos familiares, el programa de acogimientos familiares, en el que además, de una forma sorpresiva para mí, estamos teniendo una importante presencia mediática, cosa que yo pensaba que menores jamás tendría salida mediática, y curiosamente este programa les ha encantado a los periodistas y nos están dando salida, aunque el programa todavía el plan de captación todavía no lo hemos puesto en marcha, pero bueno, solamente anunciarlo y entrar. Bueno, que me enrollo mucho. Sí. El programa de emancipación de menores es otro que tendrá importancia el año que viene, aparte de otros, digo los más destacados. Está en marcha el decreto de centros de servicios sociales, largamente demandado por las personas que trabajáis en los servicios sociales generales, varios grupos de trabajo para desarrollar normativamente la ley de servicios sociales, y luego hay otra cosa que me importa mucho, que no es tanto eso, pero que va a tener una importancia, relevancia, tanto en creación de estructura en el IAS como en presupuestos, que es la informatización del instituto y del sistema en su generalidad. Yo creo que si se aprueban los presupuestos tal y como han ido, hay una cantidad importante, y lo que más importante todavía que la cantidad, que lo es que se crea una estructura en la gerencia, un servicio nuevo, dotado con un nuevo jefe de servicio y un par de analistas o tres, que hasta ahora no lo había, que permiten que ese dinero tenga un uso con cierta esperanza de que pueda ser bien usado, porque es que personalmente tengo experiencia de 2 intentos anteriores que fracasaron hace 8 años, entre 8 y 4 años, y 2 intentos de hacer algún sistema de informático que fracasaron. Ahora lo vamos a hacer de forma distinta. Ya está en marcha una modificación de la primera parte de la valoración de dependencia para que pueda ser con administración electrónica. Bueno, ahí. ¿Ya? Ya. Vale, muchas gracias, Joaquín. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Aprovechar. Ahí hay 2 manos. Mejor hacer las preguntas y respondes luego seguidas, Joaquín. Sí. ¿Te parece? Hola, buenos días, Joaquín. Hola. Creo que el planteamiento de Joaquín desde el Gobierno, y no es una crítica a Joaquín, responde a lo que estaba comentando Fernando. Al final, desde el Gobierno, los servicios sociales se dedican a paliar el resto de carencias del sistema de bienestar. Con lo cual, creo que los servicios sociales estaremos continuamente abocados a fracaso, porque no tenemos capacidad para resolver todas las carencias que hay en este estado de bienestar tan pobre que tenemos en España, y todas las deficiencias del sistema capitalista. O sea, no tiene sentido hacerlo desde que se tiene que hacer, porque a día estamos en esos espacios de achique que decía Fernando, pero al final se constata. Segundo, sobre el tema de renta social básica, yo no metería renta y básica en ese nombre porque genera conflicto. A mí no me parece bien, porque la primera parte que hay que superar de la filosofía es el tema de la contraprestación. Mientras no superemos el tema de la contraprestación, seguimos negando la autonomía de las personas. Estamos yendo en la dirección contraria a la que decía Fernando. Y por último, una pregunta. ¿Tiene algún sentido hablar de derechos de ningún tipo hasta que no se quite el artículo 135 de la Constitución? Creo que es absurdo. O sea, no vamos a tener ningún tipo de derecho ni va a existir hasta que eso no se quite. Gracias. Bueno, gracias por todas estas propuestas que pienso que si se llevan a cabo van a suponer un cambio, ¿no? Me ha parecido muy bien lo del acompañamiento a los itinerarios de inserción, que espero que no sea solo llevarle a la puerta de la oficina de empleo, a la puerta de tal, o de un sitio de formación, sino que sea también ese acompañamiento en todas las habilidades sociales que son necesarias para tener esa interacción y ese colchón social que necesitamos las personas. También me ha gustado lo de cambiar la subvención por contrato por servicio con las entidades sociales, que también el Ayuntamiento de Zaragoza parece que va en esa línea. Y bueno, también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero sobre la renta básica universal, que antes la he comentado. Es un concepto que no es los ingresos de inserción que contemplan las comunidades autónomas. Sí que habría que definir bien a través de alguna otra palabra que no sea renta básica, porque no lo es.
se propone que haya unos ingresos ampliados respecto a lo que hay ahora, ¿no? Pero es diferente. Y que no dependan o sea, que sea un derecho subjetivo y que no dependa de la subjetividad de la profesional o el profesional de trabajo social que atiende, de si se lo merece o no se lo merece. Que en general hay buena praxis, pero también hay otras situaciones de no tan buena praxis. Y ahí va una pregunta: ¿para cuándo un punto de atención a la persona usuaria que defienda sus derechos? Eso no existe. No hay un punto. Bueno, sí que está el espacio de derechos sociales, quiero decir que no está estructurado dentro de la Administración. Que bastante esfuerzo se está haciendo para que eso exista, ¿no? Pero que no está contemplado dentro de la Administración y que pienso que sería necesario. Creo que están muy indefensas las personas usuarias de trabajo social. No se conocen entre ellas, no están, salvo cuando se encuentran en el centro municipal, pues no se encuentran en otros momentos para compartir sus problemas y lo que les ocurre dentro del sistema, ¿no? Cómo se les atiende. A ver, hay otra aquí, breve, porque te voy a contestar breve, si no se van a quedar sin café la gente y luego se nos va a venir arriba. Muy breve. Gracias, bueno, Joaquín, por estar aquí también, contarnos, ¿no?, de manera tan exprimida lo que queréis hacer. Dos preguntas, una muy concreta. De todo lo que has planteado, ¿cuál es la prioridad número uno que tenéis desde el IAS en materia de servicios sociales? Porque habéis llegado y os habéis encontrado la casa como os la habéis encontrado. Y segundo, esta línea que decía Fontova, que sabemos en el País Vasco está funcionando muy bien y que es nudal, que es hacer buenos diagnósticos sociales, buenos planes de trabajo y un giro en el modelo técnico de intervención, ¿para cuándo en Aragón? Con una gran dispersión técnica de los trabajadores sociales en cuanto a los diagnósticos. Sabemos bien, porque conocemos a Izaskun, Ormaechea y compañía, que incluso están haciendo ya supervisión estructurada con ayuntamientos, un modelo común, consensuado tanto en la autonomía como en los ayuntamientos. Aquí en Aragón ha venido Izaskun a Huesca y a algún lado, a lo mejor el año que viene al Cañiz. ¿Qué ocurre? ¿Para cuándo un instrumento técnico de diagnóstico y planificación común? A ver si se puede. Bueno. Ya, contestas. Voy. Pues son muchas cosas. Bueno, prioridad número uno, que los derechos subjetivos se cumplan todos al 100%. Es decir, aquello que la comunidad autónoma o en materia de servicios sociales tiene ya publicado, que tiene obligación de dar a los ciudadanos, que se dé, que es lo que nos encontramos que efectivamente no se está haciendo, sobre todo ahora mismo en materia de dependencia. Por lo tanto, mantener el esfuerzo en materia de IAI y, sobre todo, poner la carne en el asador en dependencia, que aún así en el 16 seguro que no acabamos, porque estamos hablando de que nos encontrábamos con 15.500 personas en lista de espera en julio y ahora hay 14.500. Hemos podido superar eso, no me ha dado tiempo a contarlo. En estos meses hemos podido meter al sistema 700, casi 800 personas más de las que había al llegar. Bueno, pues esa sería la prioridad número uno, es decir, que los derechos que se han comprometido con los ciudadanos estén. Yo creo que, bueno, instrumento técnico tendría que madurar y pensar exactamente de qué estamos hablando, pero cambio de modelo, yo creo que en algunas de las cosas que he dicho está, es decir, en la forma de entender la ley de renta social básica y lo que nos planteamos y hemos hablado en el proceso de participación con los que habéis estado, es que entendemos que el profesional debe empezar a hacer otras cosas distintas. Yo creo que eso prefigura un cambio de modelo y eso es algo que también, por ejemplo, está planteado hacer en los propios centros del IAS, con los profesionales, sobre todo del trabajo social, especialmente los que tienen servicios en hogares y centros residenciales, en los que entendemos que tienen que pasar de esa tarea más puramente asistencial a una tarea mucho más proactiva en trabajo en grupos, en trabajo comunitario, en seguimientos concretos de historias. Yo creo que estamos en ese sentido intentando avanzar. Evidentemente las cosas, como bien ha dicho Fernando antes, no se hacen en un día y él además lo ha gestionado y sabe, cuando habla de esto tiene mucho valor lo que dice porque lo ha gestionado. Quiere decir que a la hora de gestionar la realidad
bueno, los cambios tienen que ir de una forma progresiva y los haces jugando con muchas cosas a la vez. En este caso concreto lo que digo, pues si hay un compromiso del Estado español, en este caso del Gobierno de Aragón, del Estado, con los ciudadanos en que hay una serie de prestaciones que se les van a dar, pues mira, el 95% de los esfuerzos se van a ir hacia allí. El otro 5% restante a pensar cómo reconceptualizamos y reorientamos nuestras formas de trabajar. ¿Cómo? Pues sucesivamente, ya digo, yo creo que al menos en esos dos ámbitos, y me ocurre que son ámbitos en los que estamos empezando ya a cambiar o a pensar en cambiar. En el tema del cuidarte hay supervisión. Hay una profesional de la gerencia del IAS que es supervisora y está haciendo la supervisión del trabajo, con estrategias muy determinadas también de intervisión, de diferentes formas para poder llegar a más. Yo creo que eso es una experiencia positiva de profesionales que están en la casa, muy cualificados y que, bueno, no estaría mal si pudiéramos ir ampliando en la medida de lo posible en la próxima atacada ese tipo de cosas. En la renta social básica la idea es que precisamente uno de los cambios es que la decisión de cobrarla no va a depender solo del profesional. Como lo planteabas antes, hay dos partes de prestación, una prestación que es complementaria a los ingresos por trabajo para los trabajadores pobres, digamos, y otra que es, bueno, pues para aquel que no está trabajando. En la primera no tiene por qué haber una prescripción de ningún trabajador social, es automático, es prácticamente administrativo, y en la otra el ciudadano puede decidir no hacer un procedimiento de inclusión. Por eso digo que lo hemos separado. Yo creo que eso es en uno de los temas o asuntos en los que conceptualmente la ley aragonesa o lo que proponemos como ley aragonesa cambia con todas las que hay, incluso con la del País Vasco, que en ese sentido exige siempre un acuerdo de inserción, aunque es verdad que los del País Vasco y los de Navarra van a gastar más dinero que vamos a gastar nosotros en esto. Una cosa por la otra. Pero bueno, lo cierto es que ese concepto, ese cambio conceptual está, ¿vale? El punto de atención para personas usuarias, pues lo tendríamos que pensar, pero yo creo que hay muchos. Aparte del espacio de derechos, que la sociedad evidentemente se puede organizar como quiera, yo tendría que pensarlo, madurarlo, pero es que lo primero que he pensado cuando me lo has dicho es decir, bueno, la Justicia de Aragón está para todo. Es que si estamos inventándonos nuevamente nuevas oficinas que no ofrecen nada distinto, hay que pensarlo. Es decir, yo no soy especialmente partidario de crear oficinas porque empezamos a generar estructuras que en el fondo sirven relativamente poco. Es decir, ¿qué cambiaría eso? Si sirviera para cambiar algo en la práctica real, pero en la práctica esa figura institucional la tiene el Justicia de Aragón o el Defensor del Pueblo, que es garantizar que los derechos que tienen los ciudadanos se cumplan. Os puedo asegurar que el Justicia de Aragón no se saetea a preguntas, aparte de los grupos parlamentarios, pero eso está en lo suyo. No se saetea a preguntas y interviene y hace su crítica, y alguna de las que nos ha hecho, en concreto hay una en concreta relativa al IAI, que ya hemos cambiado la norma para ajustarnos a lo que nos planteaba la Justicia. Bueno, todo depende también en el fondo, como en muchas otras cosas, estamos hablando de voluntad política. Si el que está a este lado quiere cambiar cosas, independientemente de que se las diga las cambiará, y si el que está a este lado no está por hacer nada, por muchas oficinas que pongas no se cambiará. Entonces, bueno, yo creo que al final es cuestión más de voluntad o de actitud que de otra cosa. Los números de las cosas, pues yo entiendo que lo que estamos haciendo es una renta básica, no será una renta universal, pero es una renta básica para todos aquellos que estén por debajo de un umbral. El nombre, perfecto. Los debates nominalísticos no sirven normalmente absolutamente para nada. No sirven para nada. O sea, me da igual cómo le llamemos. Alfa, como si le quieres llamar, me da lo mismo. En el fondo, lo que estás garantizando es lo que estás garantizando. Yo creo que no llevan a ningún lado. Pero renta básica lo es, porque garantizas unos ingresos básicos y mínimos a todo el mundo. Lo otro se llama renta universal, pero podemos debatir conceptualmente y desde el punto de vista puramente académico, lo que queráis, pero no nos lleva en realidad a ningún lado. En todas las materias académicas hay debates de este tipo que al final no se resuelven nunca, porque no tienen resolución posible, no llegaremos a un consenso. Bueno, las cosas se llaman al final como se les quiere llamar y no cambia la realidad, el nombre no cambia la realidad. Pero renta básica para todos aquellos que estén por debajo de un determinado umbral de ingresos lo es. Lo que no es para todos. Y el nivel de umbral de ingresos ahí está. La Constitución hay que cambiarla, evidentemente. Estoy de acuerdo.
Una de las cosas que he dicho y una de las cosas que hay que hacer es blindar e incorporar el sistema de servicios sociales. Y yo creo que más o menos. Vale, muchas gracias a todos y a ti, Joaquín, por estar. A ver, tomamos café a -4, por favor, aquí puntuales, porque ya nos hemos retrasado. Falta una pregunta. Venga, si es rápida, por favor, es que hay que cortar ya. Hola, buenos días. Gracias a Joaquín. Y nada, yo solamente quería preguntar, porque sí que me quedé un poco preocupada el otro día cuando en el periódico de Aragón salían las cuantías de lo de que iba a ser la renta básica. Y concretamente, pues lo que es para las personas que con procesos de inserción, pues daban unas cuantías muy pequeñas. Daban, pues yo creo que eran unos 185 euros para una persona sola, 200 y pico cuando son dos, y ya a partir de ahí, pero eran unas cuantías muy, muy pequeñas. Entonces, claro, tú estás diciendo que esto garantiza a las familias el poder subsistir. Yo creo que esto no lo garantiza. Después dices que habrá posibilidad de que ellos puedan elegir, pero si quieren tener procesos de inserción, supongo que irá aumentando la cuantía. Pero claro, entonces ya, si hablamos de esas cuantías, eso ya no es elegir. Porque tú, ¿qué puedes elegir? No puedes vivir con 185. No, eso no es elegir. Entonces, si habíais pensado qué módulos se van a hacer de inserción, en qué sentido se van a hacer estos módulos. Bueno, lo que tienen cuantías, evidentemente se va a quedar siempre por debajo del salario mínimo interprofesional. Ese es el criterio. Puede ser discutible, pero ese es el criterio. Es progresivo, es decir, efectivamente hay 3 tipos de ingreso al final, aunque hay 2 prestaciones y 3 tipos de ingreso. Si no hay proceso de inclusión, tiene una tabla. Si hay proceso de inclusión, tiene otra. Y si se está trabajando, tiene otra distinta. Bueno, en el fondo, el criterio de fondo es apoyar más a quien más esfuerzo está haciendo en la práctica por la inserción, ¿vale? Dicho de una forma, no sé si la más adecuada posible, pero esa es la idea. En todos los casos, pero porque lo hemos estudiado así, se paga más que con el ingreso de Aragones de inserción, en todos los casos. Y lo que también se garantiza en todos los casos, siempre y cuando estemos hablando de unidades familiares y con el límite del salario mínimo interprofesional, estaríamos por encima del indicador de la pobreza severa. Bueno, es eso, no es más. Pero es eso, es bastante más de lo que había y en general en línea con lo que pueda ofrecer cualquier otra comunidad autónoma, quitadas las 2 que tienen ingresos propios, que son Navarra y el País Vasco. Bueno, ese es el margen. Entendemos de todas maneras que la política de garantía de ingresos debería ser una política estatal. Claro, las comunidades autónomas, por la financiación que tenemos, podemos llegar hasta donde podemos llegar. Este es el esfuerzo que hace. No creo que sea un esfuerzo pequeño. Yo creo que mejora lo que había sustancialmente en cantidades económicas, garantiza lo de la pobreza severa, que no me parece poca cosa, en la cuantía que estamos llegando mensual. Bueno, yo creo que no es, pues puede garantizar o no puede garantizar, pero no está mal. Es decir, bueno, ahí estamos. Es decir, ese es el marco. No conozco ninguna otra comunidad autónoma que lo supere especialmente, ¿vale? También hay otras consideraciones que no hemos contado, pero en los casos de niños estamos planteando que en decreto de redesarrollo irá que el prestación por hijo a cargo o las cuantías de compensaciones por divorcios y cosas por el estilo, no me sale el nombre técnico ahora, no se contabilizarían como ingresos. ¿Vale? Es decir, que hay otro tipo de apoyos que se pueden hacer que al final hacen que superen ese salario mínimo interprofesional en los casos en los que hay niños en las familias. Pero bueno, eso sería el juego que da el decreto después, en el que se puede, de alguna manera, el resultado final puede ser algo más generoso de lo que hemos contado. ¿Alguna palabra más? Que no me quiero dejar a nadie. Entonces nos vamos al café a -4, por favor, todos y todas aquí. Muchas gracias.